Juan Ayuso ha superado a Pipo Ganna y Jorgenson en la París-Niza fortalece su posición. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 15 de marzo. Y comenzamos diciéndoles que la París-Niza todavía está abierta a falta de la etapa de mañana, que tendrá muchas dificultades montañosas, pero allí ha reforzado la posición Matteo Jorgenson, el corredor norteamericano del Visma. Hoy un Storer ha conseguido un triunfo épico en medio del frío y de la lluvia. Mientras que en la Tirreno Adriático, Juan Ayuso se ha hecho con la etapa, con el liderato, demostrando el poderío del equipo de los Emiratos y ha dejado a Filippo Ganna con la intención de demostrar que puede cambiar para ser un hombre de carreras de clasificación general. Comencemos como siempre echando un vistazo muy rápido a las carreras menores que se han disputado en el día de hoy, donde en la Primavera de Istria ha ganado otra de las promesas del ciclismo español, y no es otro que Adrià Pericas, el corredor catalán del equipo del UAE de la generación Z. Se ha hecho con la etapa número 2 de esta carrera y ha superado a Valerio Conti, el italiano del Vini Fantini, y se ha convertido en líder de esta carrera en Croacia, mientras que en el Tour de Rodas ha sido nuevamente un triunfo para el noruego Honslat, el que ha dado a esta carrera de Grecia de categoría 2.2 el final en esta etapa número 2. Todas estas competiciones terminan en el día de mañana. Vamos a centrarnos ahora en lo más importante de las carreras World Tour que hemos tenido en el día de hoy, y cronológicamente arrancamos con la París-Niza, ya que hoy se había cambiado el itinerario para que fueran solo 109 kilómetros los que tenían que disputar en la salida desde Niza con la llegada a la estación de Aurón. Pues bien, allí se presentó una escapada muy numerosa en la que había presencia de dos corredores del Tudor, uno de ellos muy reconocido como Julian Alaphilippe y el otro Mikel Storer. Bien, el australiano hizo buena esa escapada y al final terminó imponiéndose en medio de la lluvia, el frío, la aguanieve y una temperatura que no superaba los 2 grados centígrados. El trabajo que hicieron en la última ascensión de 7 kilómetros fue sumamente duro para los corredores que iban en esa escapada y que habían iniciado también el paso por Isola con una ventaja suficiente que hacía pensar que el equipo del Visma, incluso el Red Bull Bora, pues podrían de alguna manera llegar a alcanzarles. No sucedió esto, y también la pérdida de Matías Esquelmose de ese pelotón en un infortunadísimo accidente que provocó la caída del ciclista del Lidl Trek hizo que los planes de alguna manera cambiaran también para esta organización. Si bien Esquelmose estaba con grandes opciones de intentar retar a Matteo Jorgenson en esa última ascensión, al final la caída echó por tierra la propuesta que quería hacer el equipo del Lidl Trek. Asumió entonces el equipo del Red Bull Bora la iniciativa para intentar conseguir asaltar a los corredores del Visma y sorprenderlos, tal como había sucedido ayer de otra forma, precisamente con el equipo holandés dando esa sorpresa al resto del pelotón. Se vio muy activo a Lenny Martínez, que había recibido una fuerte reprimenda por parte de los directores deportivos de su equipo por no haber estado ayer atento en esa escapada. Se le vio también muy interesado en intentar ir hacia adelante, y al final pues el Red Bora con Lipovic intentó ir recortando poco a poco la distancia que llevaban los corredores escapados. En la clasificación, Storer venció a Mauro Schmid y a Stenhauser en la cima de la línea de meta, y allí pues con
conservó prácticamente sin dificultades el liderato el corredor Johansen, que será mañana uno de los grandes hombres para intentar luchar en esa etapa de la París-Niza, que como les decimos todavía ni mucho menos está decidida. Veremos qué puede hacer Lipovic y el equipo del Bora para asaltar a esa posición de privilegio que en este momento tiene el corredor del Visma Lease. Serán 3 pasos de montaña de primera categoría, el último el de los 4 caminos antes de descender hacia la capital de la Costa Azul y terminar en ese paseo de los ingleses, esta tradicional competición en la búsqueda del sol. Vamos a dar ahora el salto a la otra carrera importante de categoría World Tour que se disputaba en el día de hoy. Se esperaban esos últimos 7,8 kilómetros de ascensión hacia el punto de Fontignano, donde terminaba la etapa. Había esperanzas por parte de los locales de que el corredor Filippo Ganna pudiese aguantar la lucha que iba a plantear y que estaba cantada que así sería por parte del equipo de los Emiratos. Pero curiosamente quien asumió el control de la carrera y de los 8 escapados fue el equipo del Red Bull Bora, que intentaba con Jay Hindley subir lo máximo en la clasificación, meter la cabeza entre los 3 primeros y lograr una posición en el podio. Ellos y el equipo de Thomas Pidcock, el suizo del Q36.5, estuvieron durante casi 35 kilómetros manteniendo el control de la escapada para evitar que esos 8 corredores pudiesen sacar ventaja de esa posición que habían adquirido prácticamente promediando la etapa cuando todavía era una zona de columpios y no se había pasado ni siquiera el primero de los premios de montaña. Cuando llegó la hora de la verdad, aparecieron Isaac del Toro, apareció Adam Yates y consiguieron prácticamente desbaratar totalmente el sistema de defensa que había puesto en marcha el equipo de Lineos, que lógicamente por los ataques y la fuerte presencia del Red Bull Bora, del Q365 y posteriormente del equipo de los Emiratos, se quedó sin opciones de defender a Filippo Ganna, que promediando la ascensión hacia el kilómetro 4 ya empezó a verse muy débil y terminó cediendo. El trabajo que realizó a partir de ese momento Juan Ayuso fue espectacular, dominando siempre la escapada por delante de Landa, de Pidcock, del propio Hindley, y pues se esperaba un poco más de Antonio Tiberi, que no consiguió tampoco redondear esa fuerza que se le esperaba al corredor italiano del Bahrain para llegar a la cima de esta carrera y así poder dar algún tipo de enfrentamiento a Juan Ayuso. El corredor español del equipo de los Emiratos se vio muy solvente, en ningún momento le perdió la cara a la carrera, fue el hombre que estuvo dominando prácticamente todos los momentos de la ascensión, incluso en las partes más duras fue él el que tomó la iniciativa de apretar el paso. Thomas Pidcock lo intentó y al final fue segundo en la etapa, mientras que Jay Hindley ha llegado tercero. En la clasificación general, Filippo Ganna ha quedado tercero a 38 segundos. Sabemos que mañana en esa etapa final que tiene una subida en el kilómetro 59 a falta de 90 kilómetros para la línea de meta, que está situada en 147 kilómetros después de un recorrido de 5 veces del paso por la línea de meta en ese circuito en San Benedetto del Tronto, pues prácticamente la carrera está definida, a menos que haya alguna situación extradeportiva que ojalá no se presente. Así que Juan Ayuso conseguirá así un triunfo más esta temporada, que de no haber sido por lo que sucedió en Faun el día en que se perdieron de camino con Enric Mas y Javier Romo, estaríamos contando que todas las participaciones de Juan Ayuso en esta temporada se hubieran saldado con triunfo absoluto. Es una de las grandes realidades del ciclismo español, que como les decíamos, con lo hecho por Adrià Pericas en el Istrian, la primavera de Istrian en Croacia, han revitalizado la presencia de los
ciclistas españoles en la primera línea, ya no solo como realidades, sino también como promesas. Esto es lo que queríamos contarles en el día de hoy. De momento, yo los invito para que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.